Que continúan acá podríamos llamarlos de alguna manera los disparates de ahí de la persona que se mantiene en el poder, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que acaba de asegurar también en las últimas horas que decidió adelantar la Navidad para que esta sea celebrada el 1 de octubre. Esto según argumentó ahí el mandatario, para que los venezolanos disfruten con paz, felicidad y seguridad. Todo esto, recordemos, que ocurre en medio de esta tremenda crisis política y social que está atravesando el país tras estas cuestionadas elecciones presidenciales. Así que lo que ya aseguran ahí varios medios y analistas también internacionales es que esto se trataría de simplemente una especie de cortina de humo para disfrazar de una u otra forma el complejo escenario que está viviendo Venezuela actualmente. Claro, y además para tratar de bajar quizás la tensión social, ¿no? Claro. Lo que se busca es que, como la Navidad es una festividad de tanta paz, de tanta encuentro familiar, de una u otra manera vaya bajando un poco la intensidad que hay en este minuto en las calles también. Exacto. Pero difícilmente lo va a lograr adelantando la Navidad para el 1 de octubre. Además, pasando por encima de una festividad católica, religiosa, Exacto, que a lo mejor difícilmente los católicos van a poder correr toda esta fecha y no vivir la espiritualidad o lo que significa la fecha para ellos en diciembre, ¿no? Claro, aparte de lo que tú comentabas también hace unos momentos atrás, que estas festividades traen consigo una serie de organización, de viajes, Sí, de compromisos, de fechas que se acuerdan. Es decir, es muy extraña esta medida que está buscando adoptar ahí, imponer el presidente de Venezuela. Y yo les comentaba de esta compleja escenario político y social que está atravesando el país. Recordemos que a partir de las elecciones que se celebraron el pasado 28 de julio ya se han concretado ahí cientos de protestas en todo Venezuela, protestas que ya dejan al menos lamentablemente 1.700 personas presas, opositores que están presos ahora en este momento, incluidos niños, según denuncian hay varias organizaciones no gubernamentales que están en este momento en Venezuela, unas protestas que también lamentablemente dejan al menos 24 muertos. Es decir, es tan compleja la situación que Nicolás Maduro ahora, podríamos decir, sorprende con este disparate que pretende ahí instalar, que ahora la Navidad ocurra el 1 de octubre, a partir del 1 de octubre. Ahora sí hay que recalcar también que esta no es una medida nueva para Venezuela. Él ya había insinuado esta misma propuesta en el año 2020, por ejemplo, en plena pandemia, y él aseguró que él pretendía que la celebración de Navidad comience a partir del 15 de octubre, es decir, claro, una maniobra también que en ese momento se calificó como tal para desviar la atención pública del mal manejo que en ese momento estaba teniendo por la pandemia del COVID-19. Es decir, claro, no es nueva esta medida, pero no deja de ser una locura, podríamos decir incluso. Bueno, lo único que uno se pregunta es hasta dónde puede llegar un régimen como este, ¿no? Eso es el límite del poder. Claro, es lo que hoy día está en cuestionamiento, y aquí sorprende en todo caso con esta decisión, ¿no es cierto?, de celebrar la Navidad el 1 de octubre. No deja de sorprender. Sigamos sorprendiéndonos, porque tenemos acá la declaración precisa de Nicolás Maduro cuando ahí sorprende a todos los presentes con esta curiosa medida de adelantar la Navidad. Escuchemos. Está llegando septiembre y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad. Huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Obligado a aplaudir todos los que Obligado a están ahí, aplaudir. pues, no les queda Pobre otra. del que no aplauda en esa reunión. Pero bueno, seguimos acá en Venezuela, porque en el mismo día que el presidente ahí venezolano Nicolás Maduro hizo este curioso anuncio de adelantar la Navidad, en ese mismo día, horas antes, Estados Unidos confiscó su avión privado, el avión ahí con que el mandatario solía trasladarse de un país a otro y también de diversos puntos de Venezuela. Esto luego que autoridades estadounidenses dictaminaran que la adquisición de este jet, de esta aeronave, violaba una serie de sanciones que habían interpuesto ahí previamente los estadounidenses, es decir, una serie también de cuestiones penales y problemáticas que tendría este avión, y es por eso mismo que deciden ahí las autoridades confiscar esta aeronave del presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando ahí lo vemos en pantalla sobre esta aeronave, estamos hablando del modelo Dassault Falcon 900, que forma parte ahí de la flota personal del líder de Venezuela. Tiene un costo aproximado, según estimaciones ahí de la prensa, de al menos $13 millones. Es decir, no es menor tampoco la cantidad en
valor en términos económicos de esta aeronave y que ahora ya está en manos de la justicia y de las autoridades estadounidenses. Esta aeronave fue trasladada desde República Dominicana, donde se concretó su incautación, fue trasladada hasta Florida, donde ya está ahí bajo resguardo de las autoridades estadounidenses, y de momento los funcionarios estadounidenses no han revelado el por qué se concretó en específico esta confiscación, pero sí se aseguró que se presentó la oportunidad precisa para confiscar esta aeronave en medio de una operación ahí que ya tenía varios días, y fue así como finalmente en las últimas horas se concreta el allanamiento, podríamos decir, y se termina confiscando el avión presidencial ahí de Nicolás Maduro. Ahora, dependerá de gestiones que él pueda realizar, que lo pueda volver a tener en su poder. ¿O es prácticamente imposible que lo pueda recuperar? Mira, teniendo en cuenta el escenario actual y teniendo en cuenta que Estados Unidos está cada vez, entre comillas, más cerca, podríamos decir, de Nicolás Maduro, yo creo que es bastante poco probable que vuelva a tener en su poder, que Estados Unidos le vuelva a facilitar para que Nicolás Maduro vuelva a tener en su poder esta aeronave. Así que es un escenario muy complejo que tiene ahora, a partir de ahora en adelante, Nicolás Maduro, que está cada vez ahí enfrentándose con la justicia de Estados Unidos, algo que parece no tener para cuándo terminar. Cambiamos de tema, pero nos vamos ahora hasta Estados Unidos, porque esta es una situación muy lamentable que se desarrolló en las últimas horas en la ciudad de Chicago, una de las ciudades ahí más grandes del estado de Illinois en Estados Unidos, donde al menos 4 personas lamentablemente perdieron la vida luego que se registrara ahí un nuevo tiroteo masivo, un tiroteo que más encima ocurre en el metro de la ciudad, ahí como vemos en pantalla, un metro que un ataque que ocurre en la mañana, durante la mañana, cuando las estaciones estaban completamente repletas. Es así que un atacante irrumpe y comienza a disparar, a abrir fuego y arremete con todos quienes se cruzaron ahí por su camino, una situación que deja, como les comentaba, al menos a 4 personas que lamentablemente fallecieron. Esto es algo que ocurre en la estación de Forest Park, y fue así como la policía respondió rápidamente a un llamado al 911, un llamado de emergencia, y cuando llegaron a esta estación que acabamos de mencionar, se dan cuenta que ya habían 3 personas que lamentablemente habían perdido la vida en ese mismo lugar, y una 4ª persona estaba en muy malas condiciones y fue trasladada rápidamente hasta un centro asistencial, pero fue ahí donde se confirmó su lamentable fallecimiento, y es así como ya suman 4 las personas que perdieron la vida en medio de esta balacera. También ahí la policía rápidamente difundió varias imágenes que habían sido captadas por las cámaras de seguridad del propio sistema de metro, imágenes que permitieron capturar al sospechoso, a quien se sospecha es el autor del tiroteo. Un par de horas después fue que se concretó su captura, y ahora está ahí ya bajo en manos de, obviamente, la policía y de la justicia de Estados Unidos, una justicia y una policía que acaba de declarar que se trata de un incidente aislado y que no significaría, podríamos decir, una amenaza inmediata para la comunidad, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos constantemente nos están llegando este tipo de informaciones de tiroteos masivos, etcétera, y de hecho, según tenemos entendido, según ahí recogimos información de una organización no gubernamental, este tiroteo que se registró en las últimas horas en Chicago es el tiroteo número 381 solo en lo que va del año en Estados Unidos, es decir, es una cifra completamente preocupante, podríamos decirlo menos. Y también recordemos que cada vez que hay un tiroteo masivo en Estados Unidos vuelve a resurgir el debate en torno a la posesión de armas, al acceso de armas, pero parece que lamentablemente es un debate que parece nunca terminar. Claro que sí. ¿Y qué está pasando con el príncipe Harry? Mira, esta situación también es